Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la salud de José Pablo García del Valle, Ángel Pérez Tamayo, familia Picasso, santificación de los sacerdotes, cumpleaños de Matías Pérez, Óscar Ríos, Clara Delgado Orozco, acción de gracias, 53 años de matrimonio de Juan Alcocer, Silvia Suárez. Difuntos: Fausto José Ávila Figueroa. Difuntos: familia Torres Martínez, Brambila Herrera, Blanca Lilia Galván Muñiz, Guillermo Picasso Galicia, Efrén López, Luz de Esa, Victoria Neria Carmona, por las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de Nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que adornaste con excelsas virtudes a Santa Juana Francisca de Chantal en los distintos estados de vida, concédenos por su intercesión que, caminando fielmente según nuestra vocación propia, demos testimonio siempre de la luz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente: acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte 6 hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura el estuche para escribir y le dijo: recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros: recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen pues por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: profanen el templo,
llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego, la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Quebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo? Bendito sea Señor, ahora y para siempre. Bendito Sea Señor, para siempre. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, dilo a la comunidad, y si ni lo hace caso a la comunidad, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro que también si ustedes se ponen de acuerdo, 2 de ustedes para pedir algo,
sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Hoy estamos celebrando otra santa. Ayer hablábamos de esta dimensión, de cómo a veces Dios suscita santos, pues que entrelazan su vida. Ayer hablábamos de San Francisco y Santa Clara de Asís. Hoy se nos presenta otro ejemplo también de cómo Dios entrelaza 2 santos. Decíamos, Santa Clara la habían nombrado patrono de las comunicaciones a través de las televisiones, por la visión que tuvo de la Santa Eucaristía, estando enferma. La santa de hoy es Santa Juana Francisca de Chantal. Es una santa muy particular porque abrazó 2 estados de vida distintos, El otro día, escuchando el testimonio de la hermana Gaby, que decía que antes de ser religiosa quería tener 8 hijos, pues Santa Juana Francisca de Chantal pues tuvo 6 hijos. Y después de tener esos 6 hijos, enviuda y conoce a este otro gran santo, San Francisco de Sales, que actualmente es considerado patrono de los medios de comunicación. Y él le invita a esta vida de la perfección evangélica, de los consejos evangélicos, y juntos fundan esta orden de la visitación, en la que especialmente pues se atendía a los más pobres, a los más enfermos, y pues hicieron una gran obra. Y como decíamos, cada uno en el camino que Dios le marcaba. Ayer alguno me decía, padre, ¿cómo estaba eso de lo que había dicho que el santo? Le digo, pues se lo repito para que se lo aprendan. Entre santa y santo, pared de cal y canto. Así es entre santa y santo. Así que siempre una misma espiritualidad, pero siempre pues una neta diferencia de decir, cada uno tiene que seguir y tiene que cumplir aquello que Dios le ha marcado para llegar a la santidad. Y así fue el caso de esta santa, que realmente hicieron grandes obras. Y si alguno quiere leer la vida de San Francisco de Sales, y allí también Santa Juana Francisca de Chantal, es una obra muy interesante. Léanla. Hay unas biografías de San Francisco de Sales muy interesantes, muy simpáticas, porque son santos muy simpáticos los 2. Así que tienen obras muy, muy curiosas, de su propia vida, muy fácil de leer. No son vidas complicadas, son vidas muy, muy fáciles de leer, con muchas aventuras, muchas cosas interesantes. Así que estos 2 santos también compartieron esa vida espiritual. Segundo, hago una reflexión sobre el libro de Ezequiel, que hoy nos presenta 2 temas a veces un poco difíciles de entender. En esta señal, de este libro profético de Ezequiel, habla de 2 temas importantes. Uno, dice, la gloria del Dios de Israel descansaba sobre los querubines y se elevó y dirigió a la entrada del templo. Esta gloria, en el hebreo del texto, dice el Kabod Yahweh, Kabod. Cuando se habla de Kabod Yahweh, de esta gloria del Señor, se habla de la presencia más grande del Señor, la gloria. Incluso también por eso, cuando se hacen algunos diseños arquitectónicos de iglesias, pues se habla del tema de la gloria, Pueden ver la gloria de Bernini, por ejemplo, en Roma, está.
pues toda una obra de arte, con resplandores y mucho dorado, todo, la gloria de Yahvé. Y después habla de un tema que a nosotros nos parecería totalmente contrario, ¿no? Dice, yo oí que les dijo a los otros, recorran la ciudad, detrás de él maten sin piedad ni compasión, maten a los viejos, a los jóvenes, a las doncellas, a los niños, a las mujeres, que no quede ninguno, pero al que tenga la señal en la frente no lo toquen, comiencen pues por mi santuario. Y entonces empezaron a matar ancianos que estaban delante del templo, etcétera, 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 etcétera. Y uno dice, bueno, esto, ¿cómo puede el Señor mandar exterminar? Y aparece otro tema muy interesante en la Sagrada Escritura que habla y que hay que entenderlo desde el punto de vista de la alianza. Así que se los voy a tratar de explicar muy sencillo. El Señor hace una alianza con el pueblo de Israel y dice, tú serás mi Dios, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú eres el pueblo de mi propiedad. Y luego dice, yo soy un Dios celoso. En esta analogía que hace el pueblo de Israel como la esposa y Yahvé, el Señor, el esposo. Así que todo lo que tenía que ver con la idolatría, pues tenía como un tema, ¿no? Israel adúltero, Israel te has ido con otros hombres, te has ido con otros. Así que aparece el término Jerem, que significa botar al exterminio, ¿no? Entonces alguno dice, pasen a cuchillo, acaben con todo. Y lo que significa realmente en este contexto de la alianza y en este contexto también del Señor como el esposo, Israel como la esposa, los pueblos extranjeros como otros dioses adúlteros, ¿no? Esa imagen también de matrimonio esponsal de Israel con el pueblo, Dios con el pueblo de Israel, aparece el término Jerem, exterminio, botar al exterminio. Y quiere decir, erradica de raíz todo lo que no tenga que ver con el Señor. Todo lo que no tenga que ver con el Señor. Ahora sí, pues se entiende un poquito este contexto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con otros dioses, con otro tipo de religión, con otro tipo de cosas que no se prácticas abominables, todo eso al exterminio. Jerem, acabar con todo. Entonces ahora sí, pues se entiende este contexto en que los pueblos, como el pueblo de Israel y como todos los pueblos, eran pueblos belicosos, y entonces pues se tenían los botines de guerra. Y en esos botines de guerra, ¿qué es lo que hacían los pueblos? Pues vencían al pueblo enemigo y se apoderaban de las cosas. Y el Señor dice, mira, tú has vencido a este pueblo. Y había veces, incluso encontramos en el libro de los Macabeos, como el pueblo de Israel, ay, mira esta estatuilla, qué bonita está, este es de oro, este es de marfil, se las quedaban. Y entonces Yahvé encendía la cólera. Recuerden, estamos en el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, estas imágenes, pues es el autor que concibe y que escribe así. Cuando llega Jesús, el Nuevo Testamento dice, les voy a mostrar el rostro de mi Padre, que es otro. Entonces pues se quedan, ¿no? Así. Pero como se apoderaban de las cosas en los botines de guerra, pues entonces luego también entraba la idolatría, porque pues tomaban estatuillas de otros dioses, tomaban amuletos, ¿no? Y de ahí surge después el tema
de reflexión sobre el tema del purgatorio, cuando en los Macabeos dice, vamos a rezar porque cuando murieron en la guerra, pues se encontraron que también tenían ellos sus estatuillas y sus idolillos y todo, pero habían luchado por el Señor. Entonces esa lucha, decir, bueno, pues hicieron una cosa buena, pero pues también tenían sus ídolos. Vamos a rezar por los difuntos. Y de ahí surge toda la reflexión sobre el purgatorio. ¿No? Decir, bueno, pues todos tenemos mucho que purificar en nuestra vida, como el pueblo de Israel. Así que estos temas importantes, Kabod, ¿no? Esta gloria del Señor, ¿no? Y como el Señor es glorioso y es un Dios celoso y es un Dios que eligió un pueblo, dice, bota al exterminio todo lo que no sea el Señor, porque yo soy un Dios celoso de mis almas. Aleja cualquier idolatría, aleja cualquier tipo de prostitución, ¿no? En este sentido de alejarse del Señor, ¿no? No estamos hablando de una prostitución física, prostitución espiritual. Dice, aléjate de todo aquello que sea idolatría, de todo aquello que te aparte del Señor, del pecado, todo eso, exterminio, porque yo soy el Señor. Vamos a pedir la intercesión de estos dos grandes santos, Santa Juana Francisca de Chantal, quien hoy celebramos su fiesta, San Francisco de Sales. Les recomiendo, léanlo, son vidas muy ejemplares, muy interesantes, grandes fundadores. Que así sea. Que así sea. A tu altar, Señor Jesús, he venido el día de hoy a entregarte mi ofrenda, todo cuanto tengo yo. Recíbela, Señor, recíbela. Es mi trabajo, mi cansancio, todo mi ser. He venido a ofrecerte también como ofrenda de mi amor, este pan y este vino, con todo mi corazón. Transfórmalo, Señor, transfórmalo en tu cuerpo y en tu sangre. Transfórmalo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, que despojando a Santa Juana Francisca de Chantal de la mujer vieja, te dignaste formar en ella una mujer nueva, conforme a tu imagen. Concédenos que igualmente renovados por este sacrificio, seamos agradables ante tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al recordar a tus santos que por el amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y los hace participar desde ahora de los bienes que gozarán en el cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. El Señor, santo es el Señor, Dios del universo. En el cielo, hosana en el cielo. Oh, el que viene en nombre del Señor.
Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro administrador Mario, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. la paz, danos la paz. De nosotros, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos a nuestros hermanos que están en casa con la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón, pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Cuando
Oremos. Renovados, Señor, con el manantial de salvación, te pedimos que por la intercesión de Santa Juana Francisca de Chantal, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos tener parte en el reino de su gracia, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos invitándoles al programa que tenemos de despensa solidaria, por si alguna familia la necesita o conocen alguna familia que esté más necesitada, que le puedan llevar alguna despensa. Las estarán ofreciendo ahí Carmen, aquí afuera de Cáritas. También les seguimos invitando a la formación que tenemos semana a semana. Esta semana las hermanas están reflexionando un documento muy importante. Es uno de los documentos, dicen, de los más criticados, de los más atacados y de los menos leídos. Y es un documento profético, es una encíclica llamada Humane Vitae, ¿no? La vida humana. Y este documento realmente profético, porque aunque se escribió hace varios años, lo que estamos viendo ahora es justamente lo que decía el documento: cuidado, vamos hacia allá. Y todo el mundo dijo, no pasa nada. Y bueno, pues hoy vemos las consecuencias de todo esto, ¿no? Del tema de la fecundación, del tema del aborto, de muchas cosas. Así que conéctense a las 8:30, las hermanas están haciendo el favor de dar este documento y también enriqueciendo con otras experiencias. Entonces es importante que lo puedan leer, porque es un documento muy importante. Yo creo que de los más importantes del siglo XX. Y digo, como digo, de los menos leídos. Casi todo el mundo critica, no, es que sí, que yo opino, que tú, que yo. Lean este documento, porque es importantísimo. Y también pueden reflexionar con las hermanas 8:30 de la noche en la formación semanal que tenemos en la parroquia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos muy buen día. Igualmente, Padre.